hay mucha información, pero miren, hoy invité a José Guadalupe, ya lo he invitado muchas veces, siempre lo he invitado y por pandemia dejó de venir. Él es integrante de las Resistencias, yo lo llamo que es pues un ciudadano informado y un ciudadano pues activo. Ya no sé si existe Mexicali Resiste, aunque existe en la memoria colectiva o en el imaginario colectivo, nunca va a morir Mexicali Resiste, no sé si exista como tal, que no necesita, este tipo de organismos no necesitan existir como tal siempre y cuando exista un ciudadano que así lo sienta y que sienta la necesidad de manifestarse. Es lo que dejó Mexicali Resiste, es de todos. En el momento que quieras manifestarse, ahí está, siempre con una buena causa o una razón, o no importa cuál sea, siempre cualquier manifestación es buena y se apoyará siempre y cuando el ciudadano crea que tiene la razón y esté convencido de esto. ¿Cómo estás, José Guadalupe? ¿Cómo te dice la banda? Chus. El Chus. Yo siempre te digo José Guadalupe y te me quedas hasta viendo raro. ¿Cómo estás? Pues bien. Justo ayer platicaba con unos primos sobre eso de Mexicali Resiste, y lo que comentaba era que una cosa era el movimiento, ¿no? Que es como toda esa marabunta de gente, y otra cosa es la asamblea. La asamblea sigue. Qué maravilla, pero qué maravilla también poder presumir un movimiento que nace el día que despertó Mexicali. Teníamos dudas de la fecha, pero fue en enero, entre la semana del 13 y el 16 de enero, ahí estamos seguros de eso. No fue el 11 de enero, porque ese día hubo una manifestación que fue la del jueves, viernes, sábado. Sí, fue un 11 o 12 de enero, tienes razón. Sí. El día que despertó Mexicali. Bueno, pero también, y justo lo que quisiera también comentar es que Mexicali... Si quieres, quítate el cubrebocas para que te escuches mejor, como tú te sientas. Aquí hay libre COVID y hay desinfectantes, como tú te sientas. Bueno, decía que Mexicali en realidad tiene una historia larga de despertares, y precisamente eso es lo que hicimos, bueno, se hizo, ¿no? En el mural de la UABC, ahí para eso íbamos. Entonces, bueno, este despertar que dices del 17 es uno más de los que ya ha habido, y de los cuales habría que también rescatar, ¿no? El 2017, exacto. Vamos a hablar del mural museo de la UABC, estas paredes que desde hace años Luis Ongay, que en paz descanse, lo convirtió también en plasmar el arte afuera de este museo. Han colaborado distintos artistas como Betones, el propio Rod Villa, y ahora le tocó también pintor Marco, ¿verdad? Marco Miranda, exacto. Y ahora le tocó el turno a Mauricio Villa. Y yo lo comentaba aquí en estos micrófonos junto con Julián González, el que también trabaja en el Museo de la UABC, que tenemos una gran cantidad de muralistas, tenemos mucho gran muralista como Pablo Castañeda, el propio Betones, el propio Rod Villa, una gran cantidad, pero que realmente pocos se han apegado al muralismo mexicano, a la esencia del muralismo mexicano, que es la denuncia, el retrato de nuestra vida, el retrato del extracto social, o fotografiar ese momento en la historia. Y hoy solo en Mexicali hay 2 murales que hablan de eso, uno que está en Humanas, en UABC, de Rod Villa, y el de Mauricio Villa, que acaba de realizar hace unas semanas, Chus. Adelante. Pues fíjate, hermanos, al final de cuentas, ¿no? Sí, los hermanitos Rod Villas. Sí, pues para describir un poco el mural, ¿no? El mural, la pared tiene una superficie de 450 metros cuadrados o aproximadamente, y en ella se plasman 6 eventos históricos, ¿no? De Mexicali. Uno vendría siendo la Rebelión Magonista de 1911, luego el asalto a las tierras. ¿De Hipólito Rentería? Sí, del 27. Después viene la defensa del Valle de Mexicali como sustento de vida, en el sentido en contra de la salinización que hubo en los años 60-70. Después la huelga universitaria. 81. Del 80-81, con la toma de tierras para vivienda, que fue la Robledo, también en esos años, que fue también con el mismo grupo. Después lo del agua, la defensa del agua, el 17. Y finalmente se termina, o digamos, se deja correr con la lucha feminista, ¿no? Y hay una pequeña inscripción hacia el final del mural. El mural es en tono de grises, y la inscripción es de lo único que está coloreado, que dice: la lucha es continua. ¿Por qué? Porque algo que pareciera que vivimos fuera de la historia. Muchas veces pensamos que la historia es algo ya pasado, que así como estamos, o así como está el mundo,
va a estar por siempre. Y es un error, ¿no? Claro, es un error, o sea, no, o sea, vivimos dentro de la historia. Escuchaba el otro día a un filósofo español decir que quizá ahorita estamos viviendo en un periodo de entreguerras, así como fue también el periodo de entreguerras de la Primera y Segunda Guerra Mundial, simplemente en el sentido de que las cosas no van a seguir así permanentemente, como el mural también intenta describir. Mexicali con 110 años, ¿no? O sea, bueno... 114, 15, adelante. Tiene una historia envidiable en cuestión de rebeldías, en realidad. O sea, desde que era un pueblo, ¿no? O sea, con la intervención magonista, que es un intento radical, ¿no? De libertad. Y de querer cambiar al país. Y al mundo, básicamente. O sea, entonces, lo que nos dimos cuenta, y bueno, el Mauri, ¿no? Como ejecutor y como principal pensador, ¿no? en el proyecto, era como regresarle a la memoria, como la importancia de la memoria y combatir precisamente el intento de borrarnos la memoria. Sin ser esto una crítica a la estética de otros muralistas, como los has comentado, esas, digamos, al pintar solamente colores, pues en realidad puedes estar fomentando un ay qué bonito, pero también estético. Al mismo tiempo, al mismo tiempo estás borrando toda la posibilidad de una crítica, especialmente en espacios públicos, ¿no? Que eso es como lo más preocupante. O sea, se ven cosas debajo de los puentes, ¿no? Que pintan el ayuntamiento, el gobierno del estado pintan atardeceres, que básicamente no dicen, o sea, que no dicen nada, que están ocupando espacios donde se pueden utilizar otra vez para decir algo político, concreto, popular, social, y bueno, básicamente el mural... Y un reclamo, obviamente, claro, los reclamos. Un reclamo a la memoria, el derecho a la memoria, y también a rescatar a la rebeldía que muchas veces, porque no nos dicen que la tenemos, la ignoramos. Fíjate, ¿qué hemos aprendido a lo largo de estos años desde el 2017? ¿Qué han aprendido ustedes como resistencias, como asamblea, pero sobre todo como ciudadanos que no son pasivos? ¿Y qué es lo más importante? Bueno, yo creo que, al menos yo personalmente, yo he aprendido a despreciar la competencia, despreciar la individualidad con el sentido del individualismo, no la individualidad, sino el individualismo, y a rescatar el valor que tiene la dignidad humana en su, digamos, o la vida en general, ¿no? O sea, creo que de los grandes errores actuales, ¿no? Es creer que todo es competencia, o sea, esta especie de selección natural a lo Darwin, pero aquí entre nosotros, en vez de la cooperación, o sea, y eso también es un error biológico, o sea, inclusive. Y la otra también es este individualismo, ¿no? O sea, querer todo siempre para uno sin considerar el individualismo, que ese enero del 2017 en Mexicali se vivió algo que no hemos visto en mucho tiempo y que al final también lamentamos que se haya perdido, si es que se perdió o está ahí como el propio movimiento por sí solo. ¿Qué vivimos ese 2017? Un despertar ciudadano, vivimos empatía, vivimos también este amor al prójimo, amor a tu Mexicali. Amor a la vida también. Amor a la vida, pero también vimos este alma rebelde en contra de lo injusto. Se cerró la Rosita, ¿te acuerdas? Se cerró también recaudación. Sí, ¿no? Y además fue como un reencontrarnos a nosotros mismos, ¿no? Como residentes de Mexicali o de un valle, digamos, de repente envueltos en humo de maquiladora, nos damos cuenta que en realidad somos un valle agrícola, un delta de un río en una parte del mundo que sin ese río no podemos existir. Entonces, en ese sentido también fue un reencuentro o un encuentro con nuestra dependencia de lo natural o de un mundo que sin las cosas más básicas que damos por hecho, como por ejemplo es el agua, en realidad ni siquiera pues, no vamos a poder vivir y mucho menos tener lo que tenemos. De hecho, en ese sentido, y quisiera aprovechar la oportunidad para comentarlo, el 16 de noviembre es la tercera audiencia que va a haber digamos, en contra de compañeros, compañeras de... Por el Rancho Mena. por
una denuncia que hizo Benjamín Gómez, sí, Gómez, el diputado exdiputado Benjamín Gómez. por compañeras de las resistencias, por el día del Congreso. Sí, el día del Congreso. Que le rompieron la camisa a Rocío López Gorosabe, ¿verdad? No, eso fue otro, eso fue por despojo. Fue el 17 se hizo esa denuncia y pues ya van 4 años y apenas se están, a pesar de que ya había habido un ejercicio de acción penal, o sea que ya le habían dado carpetazo los del Ministerio Público, el 19, la 23 legislatura la volvió a sacar y esta 24 legislatura, que ya es mayoría morenista, le está dando seguimiento. ¿Quién es el diputado que se encarga de este tema? Pues mira, eso es la Junta... ¿La Jucopo? No la Jucopo, la de jurídica, la Comisión Jurídica. La Comisión Pero es Molina, ¿no? Quien es presidente de la mesa directiva y quien es, digamos, el responsable general directo de todas estas cosas. ¿Tú crees que Juan Manuel Molina todavía tiene una persecución de aquellos eventos contra los activistas? Yo creo que es una cosa que tiene que ver con la criminalización de la protesta en general. Muy bien. Porque... muy bien definido. Sí, o sea, porque de esta manera, independientemente de que haya sido Molina o no quien estuvo ahí y quien hizo la denuncia, a quien esté en el poder le conviene que la gente tenga miedo de protestar, que la gente vea esto y diga, yo no voy porque me pueden meter a la cárcel o me pueden enjuiciar o me pueden hacer cualquier cosa, ¿no? Y todavía más si se llevan a cabo, ¿no? Como estas condenas o estas... pues sí, no, estos juicios. Y esta estigmatización, porque al final, ¿quién no vivió ese 2017 en Mexicali de manera intensa y políticamente? ¿A quién no le cambió la vida? A quien lo haya vivido, ¿no? Y además la razón por la cual se están queriendo enjuiciar, ¿no? Digamos, es esto por la vinculación al proceso, ¿no? O sea, digamos, para todo el dinero... es la protesta social al final. O sea, todo el dinero que se roban, todas las personas que ya sabemos, toda la evasión de impuestos, todas las veces que... etc, y sin embargo la justicia, ¿no? Estatal o del Congreso, ¿no? Las energías que está poniendo el Congreso en llevar a vincular a proceso a gente, otra vez, pues sí, manifestantes, sí, activistas. Y que era en ese momento queríamos impedir, y de hecho se impidió en ese momento la deuda de las APPs, y que después le dieron para atrás, al final de cuentas. O sea, la verdad es que tampoco es que estemos en contra de las APPs, la asociación público-privada, porque así se hacen hospitales, se hacen escuelas y se obra pública. Es un tema. Aquí lo malo es que era un contrato en cual el Estado pues perdía todo y la empresa y la iniciativa privada tenía muchos beneficios y al final pues le daba en la torre al ciudadano. Ojo con las APPs, no son malas, los malos son los contratos y las letras chiquitas, cómo se hacen, porque así se ha capitalizado en esta economía mixta pues mucha infraestructura. Sí, bueno, en ese sentido, estoy de acuerdo en el sentido de que no son tan malas como lo puede ser una pistola, o sea... Sí, pero también... hay ejemplos buenos, ¿no? Hay ejemplos de éxito, hay casos de éxito. Sí, bueno, sí, con las APPs yo creo que, al final de cuentas, yo creo que lo que está hecho para la gente debería ser financiado por la gente. Sí, claro, y que se debe de conocer ese tipo de detalles y contratos porque siempre se maneja en el obscurantismo. Vas a estar viniendo todos los lunes al principio del programa para estar hablando del activismo y estar hablando de este y de otros temas sociales. Pues, si me hace la invitación, sí. Claro que sí, siempre la has tenido, pero pues ahora por pandemia apenas estamos retomando, ¿no? Ok, una cosa... Adelante. Decir, o sea, esto que, invitar a la gente que nos está escuchando a solidarizarse con las compañeros en este proceso, ¿no? De criminalización de la protesta. El 16 de noviembre a las 9 de la mañana va a ser la audiencia ahí en los tribunales que están cerca de la Cachanilla, al lado de la cárcel. La carpeta de investigación se nos acaba de entregar hace poco, ¿no? Esto no es... O sea, esto es para que ya se hubiera dado carpetazo desde el Congreso, desde la presidencia. Desde la raíz, claro. Y sin embargo, pues no ha sido así. La carpeta ya la revisamos, no tiene nada, digamos, no tiene nada con qué ganar, pero sin embargo sabemos que a León, por ejemplo, ya estuvo adentro como 20 y tantos días por algo que no hizo. Entonces, en ese sentido sabemos que esta gente no se toca el corazón tampoco para
escarmentar, ¿no? Claro, y yo siempre lo dije desde que inició el movimiento de resistencias, que ellos y toda la resistencia son sumamente importantes, es un equilibrio, es también un catalizador y un canalizador de lo que está pasando. Y recordemos que pues las mejores manifestaciones y las mejores protestas las hicieron estos grupos de protesta al interior del Congreso. ¿Qué opinas de la protesta violenta que de repente realizan los grupos pro vida? Bueno, ¿a qué tipo de violencia te refieres? No, o sea, aplaudo la protesta, pero de repente caen en la violencia cuando no piensas como ellos. Yo aplaudo la protesta y qué bueno que se manifiesten, tienen todo el derecho. Pero pues, cuando esto ya cae en violencia... Pero como que... Pues porque no piensas igual que ellos, ¿verdad? Pero como que qué violencia pues han violentado a los compañeros, gritos, sí, bueno, han llevado hasta oraciones al Congreso, rezos, no, bueno, pienso que están en su derecho, sí, o sea, claro. Digamos, pues ya está, ¿no? O sea, yo creo que no comparto para nada la posición, yo creo que es una forma que tiene el poder para perpetuarse, ¿no? El control sobre el control de los cuerpos, ¿no? O sea, eso me parece lamentable, o sea, porque básicamente literalmente es un control del cuerpo. Claro. O sea, y en ese sentido, también vinculándolo por acá, es que, o sea, el hecho de que todavía somos personas, o sea, somos corpóreos, ¿no? No llegamos, todavía no somos digitales. El activismo no solo debe de existir en las redes, ¿no? O sea, el activismo se tiene que, el involucramiento social, a las ¿no? calles. Tiene que ser en la calle, en el barrio, o sea, y por eso la importancia de las organizaciones de base, las organizaciones del barrio, clubes inclusive, o sea, cosas cara a cara, ¿no? O sea, cuerpo a cuerpo al final de cuentas. Las redes sociales sirven, es un foro, pero al final de cuentas, como vimos el 17, a lo que le tiene miedo al poder es a los cuerpos. Claro, exacto, a la protesta ciudadana, a la masa, a la voz del pueblo, al señalamiento del pueblo, y eso lo vimos en el 2017. Me da mucho gusto, José Guadalupe Chus, que vengas aquí, te veo el próximo lunes. Bamba. Y con los temas que quieras, adelante. Vamos a darle las voces a las resistencias, como siempre lo hemos hecho. Ya llegó Verónica Suárez.